errores que ponen en peligro la vida cristiana. El cristianismo siempre está en peligro de avanzar entre dos extremos. Por una parte se encuentra el peligro de evaporarse en una filosofía y entonces se convierte en un vapor que se desvanece. El otro peligro es lo opuesto. Se congela en una forma y se convierte en nada más que un rito. Cada uno de esos extremos constituye un verdadero peligro porque el Señor Jesús se calificó a sí mismo como el agua de vida. Si nosotros leemos cuando tuvo aquel encuentro en Juan capítulo 4 con la mujer samaritana, le dijo que le iba a dar de beber un agua que no iba a tener sed jamás. Él no se comparó ni con el vapor ni con el hielo. Ninguno de ellos puede mantener la vida. De hecho, cuando se viaja al espacio, lo primero que se busca es si hay indicios de agua para ver si hay vida. Por eso nosotros debemos estar, hermanos y hermanas, prevenidos contra la tendencia hacia la filosofía y la tendencia hacia el ritualismo. Porque recordemos que el cristianismo es Cristo, la persona de Cristo. Y se escucha bastante esto de la filosofía cristiana, algo un poco extraño. Había 5 errores que ponían en peligro a la iglesia de los colosenses, por lo menos 5. Vamos a resumirlos esta mañana, hermanos y hermanas. Y el apóstol Pablo lo trató en este capítulo 2 que leíamos al inicio del programa. Y diríamos que estas tendencias constituyen también un peligro en la actualidad. Por eso les animamos a que nos sentemos, leamos detenidamente este capítulo y hagamos un inventario de nuestra vida espiritual para ver en qué dirección usted y yo nos estamos moviendo, para ver si no nos hemos deslizado en uno de estos sistemas en la actualidad. El apóstol Pablo declara que en Jesucristo, dice el versículo 3, están escondidos todos los tesoros de sabiduría y del conocimiento. Los más grandes sabios, los genios deslumbradores, los científicos más acuciosos, todos ellos tienen que postrarse ante el sabio maestro de Galilea, el maestro Jesús de Nazaret. Dice el versículo 4 que el primero de ellos era la palabras persuasivas. El apóstol Pablo les advirtió a la iglesia de Colosas y también a la iglesia de la Odisea, que eran prácticamente vecinos. Recordemos que la iglesia de la Odisea es la iglesia más débil que se habla en el libro de Apocalipsis capítulo 3 de las iglesias de Asia Menor. Es aquella iglesia que le dijo el Señor que la iba a vomitar de su boca porque no era ni frío ni caliente, utilizando mis palabras. Dice que no se dejen engañar por palabras y argumentos persuasivos o capciosos. Estas ciudades, Colosas y la Odisea, eran ciudades ricas. Se encontraban en una muy buena situación económica. Se jactaban de su riqueza, de la opulencia en que vivían y de su conocimiento, pero eran ciegas en cuanto a su verdadera condición espiritual. ¿Cuántos de nosotros estamos ciegos con respecto a nuestra situación espiritual? Las palabras persuasivas forman parte de una oratoria y agradable. Algunos cristianos prefieren escuchar a aquellas personas que hablan muy bonito con aquel lenguaje florido, pero no estamos diciendo que eso sea malo, no. Un lenguaje atractivo no es malo, siempre y cuando, escúchese bien, no pretenda ser un ejercicio de una supuesta intelectualidad que obstaculice una exposición clara de la palabra de Dios o que evite que esa palabra pueda cumplir su objetivo de
purificar, de señalar lo que está mal y debe ser corregido en nuestra vida. Y Pablo entonces advirtió a todos los creyentes, no solamente de Colosas o la Odisea, a los creyentes de todos los tiempos, que no se dejaran engatusar por las palabras persuasivas. Tales palabras podrían hacer que mucha gente siguiera a esos individuos en vez de seguir la palabra de Dios. Me recuerda aquel cuento famoso del flautista de Hamelín, ¿se acuerdan? Que hipnotizaba a las ratas con aquellas músicas preciosas. El segundo es la filosofía. Eso lo encontramos en los versículos del 8 al 13. El apóstol Pablo aquí comenzó diciendo que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Si usted, hermano y hermana, sigue la historia de la filosofía, comenzando desde Platón, incluyendo a muchos padres de la iglesia, y continuando hasta épocas más recientes, como por ejemplo Immanuel Kant, John Locke, Bultmann, encontrará que ninguno de ellos tiene un elevado concepto de la inspiración de la palabra de Dios. Ellos están buscando respuestas a los problemas de la vida, pero no las van a encontrar en la filosofía, porque un verdadero filósofo es un buscador de sabiduría, pero la verdad no se encuentra en la sabiduría humana. Escúchese bien, Cristo es la verdad. Y Pablo, el apóstol Pablo lo dejó muy claro en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Pero gracias a él, vosotros estáis unidos en Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. Pero la falsa filosofía es como un hombre ciego buscando en una habitación oscura un gato negro que no se encuentra ahí. Es que, hermanos y hermanas, no hay esperanza para su búsqueda de la verdad. De ahí la advertencia de Pablo a los colosenses y la advertencia para nosotros también. Muchas veces nosotros, cuando entramos a estos centros de estudio, nos dejamos cautivar más por la filosofía o la psicología que por la palabra de Dios, por la Biblia, y debemos tener cuidado con esto. Para finalizar, vamos a hablar un poco del legalismo, del ritualismo, del misticismo, el misticismo y el ascetismo. El misticismo es una corriente religiosa que propone la unión del alma con Dios por diversos medios. Y uno de ellos es el ascetismo, que es el ejercicio y la práctica de un estilo de vida austero y de renuncia a placeres materiales con el fin de adquirir unos hábitos que conduzcan a la perfección moral y espiritual, dice el diccionario. Y Pablo le hace un llamado a los colosenses sobre eso, porque en la época había bastante de estas cosas y los colosenses se dejaban cautivar por esto. La nueva versión internacional lo traduce como y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. ¿A qué se refirió el apóstol Pablo cuando dijo que Dios anuló el acta de los decretos que había contra nosotros? Bueno, la vieja naturaleza nuestra ha sido condenada cuando Cristo murió. Él murió por usted y murió por mí. Él pagó el castigo por nuestros pecados. Nosotros tenemos ahora una nueva naturaleza. Estamos unidos a Cristo. Somos parte de la nueva creación. Por eso es que celebramos el primer día de la semana, porque fue el día en el que resucitó Jesús de los muertos. Esto es lo que significa que los decretos que no eran adversos han sido clavados en la cruz. Así que, hermanos y hermanas, les animamos esta mañana, como decíamos al inicio, que no caigamos en estos errores que ponen en peligro la vida cristiana.
Son errores que nos llevan a creernos que somos superiores a los demás, tanto en la parte intelectual como en la parte espiritual. Y por eso hay que tener cuidado, hermanos y hermanas. Que Dios les bendiga.